Ay, ¿cómo te veo aquí, Gloriana, ¿cuánto tiempo? ¿Ya? Pues nada, estaba esperando ahora. Tenía un ratín chiquitín. ¿Quieres tomar algo? Ah, bueno, pues sí, mira, porque préstame, tomar un refresquín que fai este calor y de algo para xintar, porque tengo una fame. Sí, un refresquín yo también tomaba. Vamos Venga, pues dentro. vamos. Perfecto. Oye, pues, falando antes con Pablo, nada, estuvimos falando por mensaje y estábamos falando de facer daque xuntos este fin de semana. Non sei que te... Bueno, Sí. prestábame la verdad de ir al monte. Non da que ni muy yoñe, ni muy largo. Ya sabes que a mí caminar, bueno, pues préstame, pero tampoco mucho. Entonces, no sé, ¿qué te parece a ti? ¿Cómo lo ves? Bueno, y que lo de hacer de algo juntos, perfecto. Una muy buena idea. Pero, bueno, es que a mí el monte no me presta mucho. Ya. Prefiero ir a la sablera, Sí, es verdad, tender tú la y es... toalla, los rayinos de sol, Y es más de playa, tú sí. sentirles poles, sí, préstame más. Eso sí, tiene que hacer buen tiempo, porque si no estamos vendidos. Sí, fundamental. Pero bueno, ya sabes lo que dicen. El cielo un xuno, limpio como ninguno. Bueno, pues sí que la verdad hay que decidirse bien feo, porque es que yo tengo que ir al mercado de aquí, que ando sin ropa. Si vamos a ir al monte necesito unos chiruques y un forro polar por si arriba fai frío. Y si vamos a la playa unas chancletes, que ando descalza, la verdad. No sé tú, pero... Ah, bueno, sí, aparte de los prendas de vestir, la ropa, la comida, que Claro. es importante. Sí, sí. Porque si vamos al monte, pues deberíamos comprar un bocadillo, agua, fruta. Sí, ¿qué Y menos? bueno, para la sablera, pues yo qué sé, un geladín para el calor. Unos patatines, para unos tomar el vermú, sí, ¿no? De ya aquí me a está, Sina. sí. Vale, pues sí, pues tenemos que verlo. ¡Ay, madre! ¿Decataste de que tienes una calentura en el llave? Ay, no, ¿qué dices? Ay, yo verdad, tengo aquí. Madre, estas cosas son terribles. Pero bueno, ya sabes lo que dicen. Agua fría y pan caliente, calenturas de repente. Pues a ver si pásame... ¿sí? Porque... Rápido, ya. Sí. ¿La última vez cuánto te duró? Uf, ¿un mes? Casi un mes, ¿eh? Sí, eso pensaba. Qué mala suerte. Bueno, nada, pues escucha, con eso en el llavio, casi vamos a tener que decidir de ir al monte, porque no te va a poder dar el sol. ¿Qué va? No puedo. Claro. Bueno, nada, falámoslo con Pablo y ya lo vemos, porque... Lo decidimos, a ver qué otras opciones quizás Claro, tenemos. porque escucha, no se te estará haciendo tarde para la xunta, ¿eh? Ay, es verdad. Pasóseme el tiempo rapidísimo, volando, ¿sí? claro. Nada, Pues pues marcha, vale. que ya pago yo. Vale, perfecto, muchas Venga, gracias. ala, vémonos este fin de semana. Chao. ¿Tuvisteis oyertes? Vamos a ponerlo a prueba. Entruga un. ¿Quiere dir Laura el fin de semana? Falando por mensaje y estábamos falando de facer daque xuntos este fin de semana. Non sei que te... Bueno, Sí. prestándome la verdad de ir al monte. Non da que... Entruga 2. ¿Qué almuerzo camienta llevar Marta para comer si van a la playa? Sí. Y bueno, para la sablera, pues yo qué sé, un geladín para el calor. Unos patatines, unos para tomar el vermú, sí, ¿no? De ya aquí me a Sina. está, sí. Vale, pues sí, pues tenemos que verlo. Entruga 3. ¿Qué es lo que tiene Marta en el llaviu? ¡Ay, madre! ¿Decataste de que tienes una calentura en el llave? Ay, no, ¿qué dices? Ay, yo verdad. Entruga 4. ¿A qué se refiere la expresión agua frío y pan caliente, calentures de repente? Madre, estas cosas son terribles. Pero bueno, ya sabes lo que dicen. Agua frío y pan caliente, calenturas de repente. Pues a ver si... Entruga 5. Lleguen al final del vídeo a un acuerdo sobre qué hacer este fin de semana. Ir al monte, porque no te va a poder dar el sol. ¿Qué va? No puedo. Claro. Bueno, nada, falámoslo con Pablo y ya lo vemos, porque... Lo decidimos, a ver qué otras opciones quizás tenemos. Porque escucha, no se te estará haciendo tarde para la xunta, ¿eh? Ay, es verdad. Y por si quedasteis con ganes de más, apurrimos vos 2 series adicionales. La primera está relacionada con léxico que deprendimos. La segunda, y una producción escrita. ¿Prestaría vos? Gracias por ver el vídeo.
Si te prestó, no escaezas dar me gusta. Comenta que fadríes el fin de semana y acuérdate de suscribirte al canal. ¡Vémonos!